A ver, seamos sinceros un momento. Cuando pensamos en la guerra, hay una historia que nos cuentan siempre, la que todos conocemos. Pero hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a mirar esa otra cara de la moneda, la que casi nadie se atreve a contar en voz alta. Venga, vamos al lío. Si yo digo la palabra guerra, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues seguramente un montón de imágenes bastante grises, ¿verdad? Nos imaginamos destrucción, ciudades enteras hechas escombros, edificios que antes bullían de vida y ahora son solo esqueletos de hormigón, la devastación en estado puro. Y por supuesto pensamos en el coste humano, que es incalculable, en todas las vidas que se perdieron, no solo en el campo de batalla, sino también entre la gente corriente, los civiles. Y claro, el hambre, la escasez, el sufrimiento de la gente que lo pierde todo. Y todo eso es cierto, por supuesto que lo es. Pero, ojo, no es toda la verdad, ni de lejos. Y aquí está el quid de la cuestión. Porque mientras para la inmensa mayoría una guerra es la peor de las catástrofes, para unos pocos es el negocio de su vida. Una oportunidad de oro para amasar fortunas increíbles. Es terrible, pero es así. Vale, pues empecemos por el principio, la Primera Guerra Mundial, porque este conflicto no solo dibujó un nuevo mapa de Europa, sino que, y esto es clave, sentó las bases de la economía de guerra tal y como la conocemos hoy. Cuando todo esto estalló, allá por 1914, todo el mundo pensaba, esto va a ser rápido, unas cuantas batallas y en Navidad todos en casa. Pero la realidad fue un jarro de agua fría. La guerra se enquistó, se convirtió en una auténtica carnicería industrial en las trincheras y ahí los líderes se dieron cuenta de algo fundamental. Esta guerra no se iba a ganar con valor, se iba a ganar con fábricas. Y de repente, de la noche a la mañana, había ciertos negocios que se volvieron de oro. Los que fabricaban armas, obviamente. Las acerías, que producían el metal para los cañones, los barcos, las empresas químicas que hacían los explosivos y, como no, las compañías de trenes y logística que movían todo ese material al frente. Sus beneficios no subieron, no, se dispararon a la estratosfera. Fijaos en esto porque es la clave de todo. ¿Qué pasó con el equilibrio mundial? Pues que cambió por completo. Estados Unidos, que al principio no estaba metido en el fregado, se convirtió en el gran supermercado de la guerra. Le vendía de todo a todo el mundo. Munición, comida, camiones, combustible. Al acabar la guerra, Europa estaba en la ruina y endeudada hasta las cejas. Y Estados Unidos, pues se había convertido en el banquero del mundo, el gran acreedor. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Hay nombres que nos suenan un montón hoy en día que cimentaron su poder aquí. DuPont, por ejemplo, que hizo una fortuna vendiendo pólvora y explosivos, o General Electric, que creció una barbaridad suministrando todo el material eléctrico que necesitaba la maquinaria de guerra. Esta frase es demoledora, pero es que lo clava, lo resume a la perfección. Cuando la guerra acabó, el mundo se partió en dos, los que estaban contando tumbas en los cementerios y los que estaban contando billetes en sus balances. Y si pensábamos que con la Primera Guerra Mundial se había llegado al límite, esperad a ver la segunda. Porque aquí la cosa sube de nivel. Ya no se trata de que algunas empresas se aprovechen, no. Ahora hablamos de una movilización económica total. El país entero se pone a trabajar para la guerra. Aquí se firmó una especie de pacto no escrito, un matrimonio de conveniencia entre el Estado y las grandes corporaciones. El gobierno necesitaba una producción industrial masiva y las empresas estaban más que listas para dársela. El mensaje era simple: da igual lo que fabricaras antes, ahora fabricas para la guerra. Y la respuesta fue un sí rotundo. Este cuadro lo ilustra de maravilla. ¿Os imagináis? Ford, la de los coches que veíamos por la calle, de repente se pone a fabricar tanques y aviones por miles. Boeing, que hacía aviones comerciales, se convierte en el rey de los bombarderos. Muchas de las grandes multinacionales que conocemos hoy deben su tamaño a los contratos gigantescos que firmaron con los gobiernos durante aquellos años. Y que nadie piense que esto era solo cosa de los aliados, ¿eh? Para nada. En Alemania el panorama era muy parecido, aunque con un toque mucho más siniestro. El caso de IG Farben es paradigmático. Era un monstruo químico que fue vital para el Tercer Reich, produciendo combustible sintético, explosivos. Después de la guerra, la empresa se disolvió por su colaboración con el régimen, pero su legado, digamos tóxico, sigue vivo. Algunas de las farmacéuticas y químicas más grandes de hoy tienen sus raíces en aquella estructura. Pero esperad, que aún hay más, porque si hablamos de ganadores, hay unos que siempre se llevan la palma y que casi nunca salen en la foto, porque operan en silencio, lejos del ruido de las bombas, los bancos. Su modelo de negocio durante la guerra era una jugada maestra. Sencillo, pero brillante. Primero, le prestaban a los gobiernos cantidades de dinero astronómicas para que pudieran pagar la fiesta. Segundo, hacían de intermediarios vendiendo los famosos bonos de guerra a la población. Y tercero, y aquí viene lo mejor para ellos, una vez acababa el conflicto, se sentaban tranquilamente a cobrar la deuda.
con sus intereses, claro. Para ellos, que se firmara la paz no era el final del negocio. ¿Qué va? Era el principio de la cosecha. ¿Las bombas dejaron de caer? Sí. Pero las deudas... ¡Ay, las deudas! Esas siguieron ahí durante décadas, engordando sus cuentas. Y así, con este panorama, llegamos al final de las dos guerras mundiales, un momento que no solo trajo la paz, sino que redibujó por completo el mapa del poder mundial. Se establecieron unas nuevas reglas del juego que en gran medida son las que siguen funcionando hoy. La foto final era desoladora para casi todos, pero muy clara en términos de poder. Teníamos a Europa en ruinas, a Japón devastado y a Estados Unidos que salía del conflicto no solo intacto, sino más fuerte que nunca. Era, sin discusión, la nueva superpotencia económica. Y para cimentar ese nuevo orden, se crearon las herramientas necesarias. Nacieron instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y, lo más importante, se coronó al dólar como la moneda de referencia para todo el planeta. Se oficializaba el liderazgo de Estados Unidos. Así que, si tenemos que quedarnos con una idea, que sea esta. Las guerras modernas ya no se ganan solo en las trincheras con balas y cañones. Se ganan, y a lo mejor de forma mucho más decisiva, en los despachos de los grandes bancos y en las mesas de los consejos de administración. En definitiva, la guerra es una catástrofe humana, no cabe la menor duda, pero, y no podemos mirar para otro lado, también ha sido históricamente el mayor negocio para unos pocos. Y esa es la gran paradoja. En algún momento las armas se callan, pero el sonido de la caja registradora, ese no para nunca.